19, versículo 2. Dice la Sagrada Escritura, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. All right. So, la semana pasada habíamos hablado sobre el ministerio del Espíritu Santo. Um, que el ministerio del Espíritu Santo hacia el pecador es limitado. Es limitado, pero de todos modos el Espíritu Santo está involucrado en cada área de la existencia, de alguna forma u otra. En la vida del creyente es un poco más extenso, por eso requiere que nosotros tomemos el tiempo de escudriñar. Ahora, recibiste el Espíritu Santo. La pregunta que voy a hacer ahora es, ¿tienes el Espíritu Santo? Y le estoy haciendo esta pregunta a todos los que están ahí. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Ok? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, por naturaleza, todo creyente va a decir que sí. ¿Ok? Todo creyente va a decir que sí. La pregunta ahora es, la siguiente pregunta es, ¿en qué se basa? Um, ¿En qué se basa? Pues, ni modo, ¿En lo pues. que siente? Bueno, me llamo, bro. Sí. No. ¿Ah? Voy a comprar un pedazo. Oh, de veras dice que se metieron. Sí. El domingo. Mañana, ¿no? No, para el domingo. Sí, se veía mañana mejor que. Por favor, hermano, pongan el mute. Pues sí, ¿qué? Vamos. ¿Sí, no? Ellos tienen servicio ya, ellos. Mañana, ¿verdad? Sí, pero después del servicio. Después del servicio. Sí, vamos. Ok. Interesante. En lo Háblale que, pues, Lini, ahorita, para que te anime. Vamos a llevar los en lo códigos que, de un bar. Hermanos, por favor. en lo que tiene el Espíritu Santo. Si usted respondió sí, ¿ok? Washington está bien bonito, pero ¿En sí qué hay. se basa? Nunca regresó. ¿En qué se basa que usted tiene el Espíritu Santo? ¿En lo que siente o lo que sabe? O sea, usted tiene el Espíritu Santo porque siente que tiene el Espíritu Santo, o usted tiene el Espíritu Santo porque sabe que tiene el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que todos ahora mismo en el chat aquí de Zoom escriban una de dos palabras, porque lo siento o porque lo sé. ¿Ok? Voy a dar 30 segundos. 30, ok, son las 7:48. Son las 8:48 en el este. 2 minutos voy a dar. ¿Ok? Escriba en el chat. Y como yo no sé cómo bregar el chat, el pastor Ari o el pastor Valentín, si me pueden dar el número de cuántos dicen sienten, cuánto dicen saben. So, la pregunta es, si tiene el Espíritu Santo, si usted dice, sí lo tengo, ¿en qué se basa que usted lo tiene? ¿Porque lo Es siente como dos, ¿no? o porque lo sabe? Y lo siente, ¿no? Porque si estás orando, lo siente. So, escriba en el chat ahora mismo. Escriba en el chat, ¿lo siento o lo sé? Tenemos 2 minutos. Ya tenemos 1 minuto. Quiero que todos respondan. ¿Ok? Usted ahí. Yo no tengo acceso al chat, so no sé. El pastor. Ok, tenemos 1 minuto. Tenemos 30 segundos. Y vamos a entonces proseguir. Ok. Uno de los pastores que me dé el número de cuántos dicen que lo sienten, que tienen el Espíritu Santo
y cuántos porque lo saben? Ok, ya se terminó el tiempo de la encuesta. ¿Cuántos dicen que tienen el Espíritu Santo porque lo sienten? Pastor, Dios le bendiga. Dios le Soy Pastor bendiga. Valentín Amén. y va por la mitad. Bueno, muchos lo sienten y lo saben y hay muchos que lo saben, ¿verdad? Y casi está a mitad. Ok, ¿cuántos estudiantes tenemos? 48. Son 48. Pongámosle 25 y 25. 25 Sí, saben, 25 sienten. sí, pero hay Ok. unos también que lo saben y lo sienten. Los dos. Sí. Perfecto. All right. Aquí está la cosa. No vamos a descartar la intelectualidad, el saber, que es convicción intelectual. No vamos a descartar la experiencia de sentirlo, pero ninguna de estas son bases. ¿Por qué razón? Porque si siento que tengo el Espíritu Santo, porque si tengo el Espíritu Santo porque lo siento, ¿qué pasa cuando no lo siento? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no lo siento? Entonces el Espíritu Santo no está conmigo. Por el otro lado, a los que lo saben, ¿qué pasa con aquel que no vive en Cristo, que vive en las drogas? Todos lo hemos conocido. Hay personas afuera que en las drogas, que fuman, qué cosa, pero afirman, están convencidos, dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Y te lo dicen porque lo saben, porque dice, porque yo lo sé, porque yo lo sé. ¿Ok? En sí, la evidencia y el fundamento del espíritu, del saber si tenemos el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice las Sagradas Escrituras, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos de Él. ¿Ok? ¿Y cómo el Espíritu testifica a través de nosotros? Es los frutos del Espíritu. No los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. ¿Ok? El mismo Espíritu es la evidencia que nosotros. Ahora, con esto no quiero decir que los que dijeron lo siento están mal, o los que dicen lo sé está mal, o los que son 50 y 50 están mal. No le estoy diciendo, pero hay momentos que no lo vamos a sentir. Todavía lo tenemos. Hay momentos donde nuestra mente va a tener la duda. El Espíritu Santo te dejó. Ya el Espíritu Santo se apartó de ti porque el enemigo le gusta hacer eso. Y ya en tu mente dudas. Pero el Espíritu Santo puede todavía estar contigo aunque tu mente te traicione, aunque la mente esté en conflicto, porque es el Espíritu mismo que da testimonio y se conecta a nuestro espíritu, ¿ok? Para testificar. Está señalando una interacción íntima entre el Espíritu Santo y nuestro ser interior. ¿Ok? La palabra de aquí de el Espíritu da testimonio. La palabra testifica viene de la palabra griega, viene de la palabra griega. Se me olvidó, puse la definición, pero no la palabra griega. Bueno, la palabra griega testifica significa afirmar la verdad. ¿Ok? Afirmar la verdad.
Ok, so el mismo espíritu da testimonio primero a nuestro espíritu. Note la secuencia. El espíritu da a nuestro espíritu el testimonio de que somos hijos de Dios, de que Él está con nosotros, y en cambio la gente ve el testimonio del espíritu a través del fruto del espíritu. ¿Ok? A través del fruto del espíritu. So, el espíritu da testimonio. ¿Ok? ¿Y cómo da testimonio? A través de carácter y conducta. Bueno, vamos a poner la enumeración. Estas son las categorías. Carácter y conducta. Experiencia interior y seguridad. Acciones y empoderamiento. ¿Ok? So, el testimonio del espíritu es a través de los frutos del espíritu, y estas se manifiestan a través de nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra experiencia interior y seguridad, y acciones y empoderamiento. Y todas estas son un mundo por sí. Ahora, ¿qué horas son? Oh, 7. Ok. Tenemos unos minutos hasta el break. All right, ya tienen todo esto. Vamos a ahorrar. 3, 2, 1. Ok. So, pregunta otra vez. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Si usted dice que sí, antes de lo que yo siento, antes de lo que yo sé, yo tengo el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que soy de Él, de que Él está conmigo, de que yo estoy con Él. ¿Ok? Porque puede ser que yo no lo sienta en esta temporada de mi vida, pero me da testimonio de que está conmigo. Puede ser que hay una duda. Cometí un error, cometí un pecado. ¿Será que el Espíritu Santo, como Saúl, se ha apartado de mí? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y nos da eso. Ok. So, para esta clase, yo quiero dar, y pueden ver más, pero a mí me gusta poner esta forma. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a ponerla de esta forma. ¿Qué ocurre cuando el Espíritu Santo entra en uno? Ok, como vimos cuando hablamos sobre el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo e Israel, vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas en momentos específicos para hacer una obra específica en un plan específico. Eso no era algo permanente, sino lo podemos llamar, usar la palabra que usan, era una visitación. ¿Ok? Una visitación. So, las experiencias del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo era una visitación. Dios estaba con su pueblo, pero el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo eran visitaciones específicas. En otras palabras, cuando había un momento donde se requería intervención del Espíritu, el Espíritu Santo tomaba control de una persona o de un grupo de personas en un momento de diferentes formas para ejecutar el plan que se requería en ese momento, para que su voluntad se llevara a cabo. Pero es diferente para nosotros, porque lo que Dios nos quiere dar a nosotros no es una visitación, sino dice Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis
porque mora. ¿Ok? Grabe esa palabra, escríbala en su Biblia, resáltela. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ok? La palabra morar en el hebreo es yashab, que significa habitar permanentemente. Permanentemente. Ahí está. ¿Ok? So, donde en el Antiguo Testamento era una visitación, era un momento espontáneo, una época temporal del Espíritu, y David conocía esto. Por eso él dice, cuando pega con Betsabé, él vio lo que pasó con Saúl. Él vio que el Espíritu se apartó de él, que ya no lo apoyaba, que ya no venía sobre él. Dice, no quites de mí el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Ahora, ellos tenían una visitación, pero con nosotros, Él quiere morar, que es hacer habitación permanentemente. Por eso, la frase que nosotros decimos no es incorrecto porque no lo decimos con malas intenciones, pero cuando decimos en el culto, el Espíritu nos visitó, no es correcto el término, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él viene con nosotros. Ahora podemos decir, se manifestó bonito el Espíritu, pero no nos visitó, ¿me entiende? Y ahí está el mal concepto, porque hay muchas cosas en el cristiano pentecostal que pensamos mal. Si el Espíritu nos visitó bonito este fin de semana, ahí en sí está el problema de por qué muchos cristianos son tan inconstantes, porque solo tienen visitas con el Espíritu Santo. Pero Cristo dijo, vosotros le conocéis. Ahora, la palabra conocer en el hebreo significa intimidad. Cuando la Biblia dice Adán conoció a Eva, Abraham conoció a Sara, David conoció a Betsa, y cuando usa la palabra conocer, está denotando intimidad. ¿Ok? El mundo no lo ve ni le conoce, no es íntimo, pero vosotros le conocéis, en otras palabras, intimidad, porque Él mora con vosotros, Él vive con nosotros, permanente, residencia permanente. Por eso es importante el Salmos capítulo 22, versículo 3. Dios habita entre la alabanza de su pueblo, Él vive, ¿ok? Él vive ahí, ¿ok? Y estará en vosotros. Otra vez, haciendo una distinción en Juan 14:17, que en el Antiguo Testamento actuaba a través de ellos, pero ahora Él hace residencia permanente en nosotros. ¿Ok? Hace residencia permanente en nosotros. Son las 8:05. Son las 8:05. Si no me equivoco, es la hora del break o es 8:15. Todavía tenemos tiempo, o no tenemos, porque si no, tomamos el break ahora para que entonces yo pueda entrar directo en qué ocurre cuando el Espíritu Santo entra en el creyente. Tomemos el break, pastor. Está bien. Ok, vamos a tomar el break en 5 minutos. A las 8:10, 9:10, entramos para lo siguiente.
Son las 8:10. Vamos a proseguir adelante con la clase. Ok, vamos a proseguir adelante con la clase. So, ¿qué ocurre cuando el Espíritu Santo entra en uno? En este caso, cuando entra en el creyente. ¿Ok? Y mi hermano, estamos tratando de hacer estas clases lo más práctico posible. ¿Ok? Lo más práctico posible. A veces queremos ser más profundos que Dios, queremos ser más profundos en este conocimiento. Y hay personas que descartan las enseñanzas, dicen, está aburrido porque esas cosas ya las sé. Ahí en sí está el problema, porque muchas veces sabemos más de lo que actuamos o lo que vivimos. De nada sirve la información intelectual si somos incapaces en traducirlo a nuestras acciones o nuestra vivencia diaria. Estas clases no están para llenar nuestro cerebro de información, para hacernos sonar más inteligentes, sino para que la convicción que ya tenemos sea más fundamentada. ¿Me entiende? Estamos estudiando el Espíritu Santo, pero para enamorarnos más de él, no estudiándolo en la forma que un científico estudia un ratón de laboratorio para ver lo que le saca. Tenemos que ser humildes a estas enseñanzas. Tenemos que ser humildes. A veces, para progresar adelante, tenemos que regresar a donde primero lo conocimos. ¿Ok? So, ¿qué ocurre cuando entra el Espíritu Santo en uno? Lo primero que ocurre es seguridad en la salvación. Si usted habla con un musulmán, ellos le van a asegurar que no hay forma de asegurar quién es salvo y quién no es salvo. ¿Ok? No hay forma de asegurar quién es salvo y quién no es salvo. Que solo Allah sabe y va a decidir al último día. También los que creen en Buda tienen el concepto similar. El concepto similar. También esencialmente, ¿me entiende? Los de hindú y los católicos también, ellos hacen sacrificio y rezan para personas que han fallecido para tratar de cambiar destinos y cosas así. Nosotros no tenemos que adivinarle, mi hermano. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos esa seguridad de que somos salvos. Ahora, hay una pregunta que quiero hacer. Hay una pregunta que quiero hacer. Cuando aceptamos a Cristo, ¿recibimos el Espíritu Santo o el recibimiento del Espíritu Santo es otra experiencia? Es otra experiencia. ¿Cómo fue? Es otra experiencia. Es otra experiencia. ¿Ok? Bueno, es lo que... ¿Quién fue quien dijo eso? Yo, el hermano Josué. Hermano José. Ok. ¿Quién más cree que es otra experiencia? Póngala en el... Ok, vamos a hacer en el chat. ¿Cuántos creen que es otra experiencia o... en el chat usted va a poner una de dos cosas. ¿Qué horas son? Son las 8:14. Vamos a dar 2 minutos. Usted va a poner una de dos cosas en el chat. Va a poner otra experiencia o va a poner instantáneo o instante. Ahí tómese un segundito y ponga en el chat. Va a poner otra experiencia
o instantáneo. Y el pastor Valentín me va a dejar saber los números. Tenemos 1 minuto. Tenemos 1 minuto. ¿Instantáneo, instante o otra experiencia? Ok. Tenemos 30 segundos. Ok. ¿Quién tiene los? Pastor Valentín, ¿está ahí todavía? Sí, pastor, aquí estamos. Ok. ¿Cuántos dijeron otra experiencia? ¿Cuántos dijeron instantes? Pastor, no muchos opinaron. Si pueden mandar también en el WhatsApp, también estaría mejor también en el su WhatsApp. opinión. Ya algunos hermanos lo mandaron instantáneo y los... ¿Sí escuchan, hermanos? Sí, yo puedo escucharlo. Ok. Bueno, de los que tenemos, ¿cuánto tenemos, pastor? Respondieron aproximadamente 20 personas de los Ok. 95 que están ahí y muchos respondieron más por otra experiencia y se inclinaron más a otra experiencia y los demás a Instantáneo. instantáneo. Ok. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, y aquí está la seguridad en la salvación. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora o habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ok? Esa es seguridad de la salvación. Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14 nos va a dar más claridad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cuál es el resultado? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y encima es pisito, ¿no? Sí. El Espíritu Santo. Por acá, entonces, ¿no? Sí. 2 pulgadas, ¿no? Sí. ¿De cómo son estructuradas las cosas aquí? No, menos, porque lo de arriba, y ahorita ya después no se rompió, y es menos de 1 pulgada. No. Sí, no es mucho, es como 3/4, que creo media. Okay. La madera nomás es... ¿No te caes? No, pero pues así, o sea... Tiene un esqueleto, ¿no? De metal. ¿Quién tiene abierto Igual, en partes, algunas cosas. su voz? Por favor, que le diga que cierre. Ok. Impresionante cómo
Las vigas cuando las atraviesas, las pones de lado a lado. Cuando llega a la orilla y la pones aquí, lo único que la sostiene Hasta el Valentino pueden copiarlo. un pedazo de metal que está congelado. Ok, so el Espíritu Santo, cuando aceptamos, cuando creemos, ok, habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, aquí va a abrir otra pregunta, que es la realidad por la cual muchos quizás dijeron otra experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Y esta no la vamos a tocar hoy. Esta no la vamos a tocar hoy, pero esta puede ser la razón por la cual muchos dijeron otra experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Si hay entre el bautismo del Espíritu y la manifestación del Espíritu. ¿Ok? Porque el bautismo, y no, mejor no la vamos a tocar, porque esa la quiero tocar la próxima semana. ¿Ok? Pero la razón por la cual muchos quizás pudieron contestar es otra experiencia fue porque necesitamos saber qué es el bautismo del Espíritu Santo, qué es la manifestación del Espíritu Santo, si es que hay, y si es esa la misma experiencia o otra experiencia. Pero por ahora, la pregunta es, nuestra seguridad en la salvación, ¿cuál es la garantía que somos salvos? Es el Espíritu Santo. Somos sellados. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora, no está diciendo el Espíritu de Cristo en el sentido como quien dirá, oh, ese tiene un espíritu muy alegre. Cristo era muy alegre. Este tiene el Espíritu de Cristo. No es como decir eso. Cuando está hablando del Espíritu de Cristo, y recuerde, por eso cuando empezamos con la introducción, yo dije que valía la pena quizás hablar de los diferentes nombres del Espíritu Santo, a cómo se le refiere en diferentes partes. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu de vida es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu, solamente el Espíritu, es el Espíritu Santo. So, aquí cuando habla del Espíritu Santo, ¿ok? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esa es nuestra garantía. So, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, cuando creemos en él, ¿ok? Y cuando estamos hablando de aceptar a Cristo, no estamos hablando de la oración verbal. Sí, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Cuando creemos en Cristo y nos entregamos a él, él en cambio nos da su espíritu como la garantía, ¿ok? Como la garantía es nuestro sello, es la que marca la diferencia. So, nosotros podemos tener esa garantía. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Ok? So, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando entra en la vida de un creyente, el primer hecho, el primer ministerio es, nos da seguridad de nuestra salvación. Regresamos a la pregunta, ¿puede ser uno salvo sin tener el Espíritu? No, porque el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Romanos 8:9, como dijimos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él.
So, el Espíritu Santo es la señal, es la confirmación primeramente de nuestra salvación. ¿Ok? Es la confirmación de nuestra salvación. Es el sello. All right. Por cuanto sois hijos de Dios, Él envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es el Espíritu Santo. So, seguridad de salvación es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en uno. 2. Cuando el Espíritu entra en un creyente, uno se vuelve más fuerte contra los deseos pecaminosos. Y otra vez, hermano, estas enseñanzas son prácticas. El Espíritu Santo no es algo, el estudiar el Espíritu Santo no es algo que solamente toca nuestra mente de información, es algo que se conecta con cada fibra de nuestra vida si es que somos creyentes. Si es que somos creyentes. ¿Ok? Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo entra en nosotros, el primer ministerio, el primer hecho, nos volvemos más fuertes contra los deseos pecaminosos. No estamos hablando de perfección. ¿Ok? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la va perfeccionando. Pero una cosa, y quiero que escriba esto, el Espíritu Santo, voy a poner Espíritu Santo, no solo cambia nuestro comportamiento, sino también transforma nuestros deseos. ¿Ok? Ahora vamos a establecer en esto, porque estamos hablando de la palabra deseos. Gálatas 5, 16 al 17. Dicen las sagradas escrituras. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. So, hay un deseo en nosotros, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué es lo que queremos? En nosotros, Pablo dijo, está el querer hacer el bien, pero no el poder hacerlo. Y el mal que no queremos hacer, esta sí lo queremos hacer. ¿Ok? So, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu y el Espíritu entre nosotros, nos volvemos más fuertes contra los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. ¿Ok? Cuando, como dice Gálatas, andamos en el Espíritu. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que está peleando en contra de nosotros. Estos malos deseos, mis hermanos, ya están en nosotros. Ya están en nosotros. Chisme, ya está en ti. El que es chismoso es que ya está el chisme en ellos. Adulterio, malas palabras, enojo, pleitos, cualquier deseo que usted quiera, ya está dentro. Mateo, capítulo 15, versículo 18 al versículo 19, confirma esto. Ojalá estén abriendo su Biblia. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso ya está en nosotros. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el mal. Solamente al mal. ¿Ok? Solamente hacia el mal. Nuestro deseo solamente. Santiago, capítulo 1, versículo 14 al versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestro propio deseo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, estas cosas no entran en nosotros. Los deseos malos ya están en nosotros. No entran en nosotros, ya están en nosotros. Lo que hace es que hay cosas que activan los deseos. Activan los deseos. Tú estás tranquilo echando para adelante y de repente ves algo en las redes, una foto comprometedora de una muchacha o de un muchacho. Y ahora algo en tu cerebro, si no andas en el espíritu, algo en tu cerebro te dice, ve a este website, mira esto, mira aquello. Tú no estás pensando en estas cosas, pero ya están dentro de nosotros porque nuestra naturaleza es atraída a toda especie de pecado, mi hermano. Toda especie de pecado. Ahora, muchos se desaniman y dicen, no tengo el Espíritu Santo porque tengo malos deseos, porque deseo hombres, deseo mujeres, deseo drogas, deseo fiestas, deseo cerveza, deseo marihuana, deseo ir a la fiesta y no ir al culto. Y piensan que el Espíritu Santo, pero yo quiero ayudar a alguien. ¿Ok? Yo quiero ayudar a alguien porque Gálatas, la que leímos 5, 16, 17, nos da una revelación poderosa. Sí, hay deseos que luchan en contra de nosotros, que ya están en nosotros. Pero una lucha es que una lucha es un combate por definición entre dos partidos. ¿Ok? Dos partidos. Esa es una lucha, un combate entre dos partidos. Y el simple hecho de que hay una lucha, de que hay una pelea, significa que el Espíritu Santo sigue contigo. Significa que el Espíritu Santo está peleando a tu favor contra aquello que está peleando en contra tuyo. Muchas veces nos enfocamos en lo que está peleando en contra de nosotros y no nos enfocamos en lo que está peleando o quién está peleando con nosotros. Porque, hermanos, si no fuera, yo tengo deseos carnales, pero si no hubiera una lucha contra mis deseos carnales, ¿qué hago? Simplemente peco. ¿Sí o no? Eso es lo que hace el pecador. El pecador hace como bien le parece. Si el pecador dice, me quiero tomar unas cervezas, él no tiene nada que lo detiene. Él no tiene nada que combate contra él. Hay una lucha constante. Si el Espíritu Santo no estaría en ti, no estaría luchando o batallando con el pecado contra ti, simplemente estarías pecando. Te das a estas cosas. Pero el hecho que hay una lucha, hay una guerra activa, debe de animarte que aunque los deseos que tienes te frustran porque son, bueno, deseos y tentaciones son más que inconvenientes si nosotros no actuamos en ellas. ¿Ok? Nos frustran porque no queremos sentir estas cosas. El espíritu, dice la Biblia, está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Pero si nosotros andamos en el espíritu, y la próxima semana vamos a hablar qué implica eso. ¿Ok? ¿Qué implica eso?
el Espíritu pelea por nosotros. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 al versículo 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando crecemos, lo primero que el Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación. Entonces empezamos a caminar en el Espíritu. ¿Ok? En el Espíritu. Y mientras más caminamos en el Espíritu, más los deseos no se desaparecen. No se van a desaparecer los deseos. Y van a estar en nosotros. Porque esta carne corruptible tiene que llegar a su fin. Pero el Espíritu en nosotros nos da el poder de estar por encima de nuestros deseos, de estar por encima. El enemigo te tirará y te dirá, mira, y tú hablando en lenguas y danzando en la iglesia y todavía, mira, pensando en esto, pensando en aquello. Y ha convencido a muchos que por el deseo, el Espíritu Santo nos ha abandonado. Mi hermano, cuando la concupiscencia, ¿qué leímos en Santiago? Cuando la concupiscencia es concebido, en otras palabras, se lleva a cabo, entonces da a luz el pecado. Pero si cuando viene ese deseo, nosotros lo traemos al pie de la cruz, no dijo Cristo, os enviaré a otro. ¿Ok? Otro de la misma forma. Él nos ayuda porque nosotros no podemos. Lo que nosotros queremos es hacer lo malo. Es el deseo de nosotros, hacer lo malo. Pero cuando cuando andamos el Espíritu, las cosas que antes nos hacían retroceder, ahora, pero hermano, otra vez, si usted solo vive de visitaciones cada fin de semana, usted no va a tener fuerzas para combatir durante la semana. Es cada día andando en el Espíritu, alimentando en el Espíritu. La música que usted escucha es espiritual. Y aquí es otro tema, pero los géneros que usted escucha, aunque crea que son cristianos, ¿sí? Hay artistas que la música es universal, es inevitable que ciertos ritmos suenen como ciertos ritmos o ciertas diseños de canciones suenen como otras, es inevitable, pero hay artistas que sacan fotocopias de música mundana, ¿ok? Y lo que eso es, activa deseos malos en usted. Y el Espíritu Santo está queriendo ayudarte, pero usted le está dando entrada a cosas que están soplando los deseos carnales en uno. Y sí, está bien. Usted está escuchando la versión de la canción cristiana, pero está pensando en la mundana, está pensando en las cosas del mundo. La música es espiritual. Películas son espirituales. Lo que vemos en las redes sociales. Bueno, usted le hace clic a una cosa inapropiada en sus redes, de repente le empiezan a bombardear con cosas de esa naturaleza. Si usted ve ciertas cosas en el YouTube o el TikTok y le empieza a... Estas redes alimentan lo que a usted le gusta ver. ¿Ok? Lo que a usted le gusta ver y le siguen dando videos de esa misma forma. Pero si andamos en el Espíritu, estos deseos, ¿ok?, no tienen tanta fuerza contra nosotros. La carne es débil, dice la Escritura, ¿no? La carne es débil, pero Cristo nunca nos mandó a hacer la carne fuerte. Dice, la carne es débil, pues haz ejercicio para hacerla fuerte. No, hermano, hay que, el que no le da a la carne de comer, la carne es mejor vivir débil de la carne y fuerte en el Espíritu. Lo que ocurre cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un
Lo que ocurre en la vida de un creyente cuando entra el Espíritu Santo es que se vuelve más fuerte contra los deseos pecaminosos. ¿Okay? Esta es los hechos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Número 3. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, reflejas la naturaleza de Cristo. Recuerde, el Espíritu Santo vino a testificar por Cristo. ¿Ok? Así como Cristo vino a testificar, pues yo no vengo a hacer, Cristo dijo, mi voluntad, sino la de mi Padre. Y el Espíritu viene ahora a testificarnos de Cristo. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo era un reflejo perfecto del Padre. Así nosotros también debemos de ser un reflejo perfecto de Jesús. Así, hermanos, nosotros en sí no lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Ya lo dijimos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros, vamos a ser honestos, y aquí va a caer bomba atómica. Nosotros somos horribles representantes de Cristo muchas veces. Horribles. Horribles. Nosotros no llegamos a la marca y por eso muchos, aunque es una excusa, pero algunos tienen razón. ¿Ok? Algunos tienen razón. Para ser como ellos. Mano, usted ha escuchado decir, el diablo es un mentiroso, pero muchas veces nosotros le damos la razón. Cristo era el reflejo del Padre. Así como nosotros, si usted va a un espejo ahora mismo y usted empieza a mover su mano, usted mueve la mano para acá, su reflejo va a ser para acá, mueve para acá. Usted no puede irse más rápido o más allá de su reflejo. Lo que hacemos, lo hacemos porque Cristo lo hizo. Lo que hablamos, hablamos porque Cristo lo habló. Lo que vivimos, lo vivimos porque Cristo lo vivió. Así como Cristo vivió en perfecta obediencia al Padre, nosotros vivimos en perfecta obediencia a Cristo y es el Espíritu Santo en nosotros quien nos ayuda a llevar a cabo esta tarea imposible para nosotros. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, mientras más obedientes somos a Cristo por medio del Espíritu, la misma gloria que estaba sobre Cristo se refleja en nosotros. ¿Sí? Por eso vemos personas y decimos, wow, qué gloria está sobre esa persona. Qué gloria. Mira a alguien y si se ven que están en gloria, dígales ahí. Te miras en gloria. ¿Sí? Te miras en gloria. Porque la gloria, Cristo dijo que me diste, yo se las di a ellos. Pero ¿cómo se manifiesta esa gloria? A través de nuestra obediencia a Cristo. ¿Y cómo podemos ser obediencia a Cristo? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros la que nos ayuda a reflejar
la naturaleza de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es poderoso. Hermano, todos debemos de tener un reflejo de gloria en nosotros. Vuelvo y repito, Cristo era y vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a testificar por el Padre. El Espíritu testifica por Cristo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, uno de los hechos del Espíritu Santo en nuestra vida es que reflejamos la naturaleza de Cristo a través del Espíritu. Vamos a meterle velocidad. 4. Y no tengo un número específico, pero simplemente le estoy poniendo. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, te vuelves imperturbable ante las situaciones caóticas. Cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, nos volvemos imperturbables ante las situaciones caóticas. Todos pasamos momentos de perturbación. Todos pasamos momentos hasta de temor, hasta de duda a veces. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, hay una estabilidad interior. Escriba esa palabra, estabilidad interior. Contrario a lo que dice la Escritura, el hombre doble ánimo es que inconstante. Pero cuando el que tiene el Espíritu tiene una estabilidad interior, que mientras otros se colapsan o pierden el equilibrio, usted está en perfecta paz. ¿Ok? En perfecta paz. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el que estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Vamos a ser sinceros, en esta historia deseamos ser como Cristo, pero la verdad es que actuamos como los discípulos. ¿Ok? Nuestro deseo es querer ser como Cristo, pero actuamos como los discípulos. Ahora, Cristo estaba con ellos y les digo, ustedes no tienen por qué estar así. Nosotros no tenemos a Cristo en la carne, pero tenemos al Espíritu Santo y no tenemos que actuar como muchas veces nosotros actuamos. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo está en la vida de un creyente, al no creyente, cuando vienen los momentos caóticos, ¿qué dicen? Se van a la botella, se van a la cantina, llaman a quien no tienen que llamar, hablan lo que no tienen que hablar. No, un colapso interior. Ahora este está bien para el pecador, pero ¿qué sucede cuando el creyente actúa de la misma manera? No, yo ya no voy para esa iglesia. No, yo ya no quiero hablar con ese pastor. No, yo no quiero escuchar esos músicos. No, yo ya no voy a predicar. No, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Y manifestamos una inestabilidad en nuestra vida. Pero debemos, el que tiene el Espíritu Santo, cuando desata la tormenta. Ahora, mire, el versículo
39 de lo que acabamos de leer. Ojalá todavía tengan su Biblia abierta. Marcos 4, 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza, en otra palabra, hay otra versión que dice, hicieron gran celebración. Pero Cristo no estaba impresionado por su celebración. Les dijo, ¿por qué estáis amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Él les paró la fiesta. Porque no, cualquiera, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuando todo está bien. Pero ¿dónde está esa celebración, ese gozo, esa firmeza cuando la tormenta se desata? Cuando el Espíritu Santo entra en uno, cuando viene amenazas de fracaso económico, amenazas en la familia, amenazas en la salud. Bendito sea Dios. Yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, cuando mi carne quiere perder el equilibrio, me da estabilidad interior. No pierdas la estabilidad cuando llegue momentos difíciles. Recuerda que el creyente tiene el ayudador, Paracletos, el Espíritu Santo, ¿ok? El que nos ayuda en otros momentos. Por eso, cuando hablamos de los símbolos del Espíritu Santo, dijimos que era importante hacer eso para que sepamos el por qué. Porque sus símbolos, sus metáforos y sus nombres están ligados a sus hechos. Ok, número 5. Cuando entra el Espíritu Santo en un creyente, empiezas a caminar en lo sobrenatural. Candela. Nadie salga corriendo todavía, pero esta es la realidad. ¿Ok? Escriba esto. El Espíritu Santo obra a través de mí para influir a quienes me rodean. So, la primera obra del Espíritu Santo es en nosotros, pero ya estando en nosotros, obra a través de nosotros para influir a quienes nos rodean. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, recibiréis el Espíritu Santo, no solo para conocimiento, no solamente para emoción, sino poder sobrenatural. El propósito del poder es para proclamación de la verdad del evangelio, pero también el poder es dado para demostración. ¿Ok? So, el poder del Espíritu Santo es para proclamación del evangelio y para demostración de señales. Bueno, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es fuerte, es vibrante. Parece que en estos tiempos la iglesia ha perdido su voz, ha perdido el volumen, ha perdido el vigor. Y yo sé, muchos venimos de esa época donde todo era una manifestación visible, y vamos a hablar la próxima semana de las manifestaciones. Pero una cosa que no podemos negar, ¿ok? Porque la iglesia hoy en día se ha volvido bastante intelectual. Nuestros cultos son bien sofisticados, nuestros ministerios de alabanza profesional, nuestros predicadores elocuentes, pero se ha perdido lo orgánico, ¿ok?
Se ha perdido lo orgánico. Tienen que ver señales. Tienen que ver señales, un encuentro con Dios. Y sí, yo creo firmemente que cada culto puede ser un encuentro con Dios. Yo lo creo. Todo depende de la expectativa. Pero qué frustración cuando un sábado el culto estaba en candela y el próximo día parece velorio. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y por medio de quién? ¿Por medio de quién? Es por medio del Espíritu Santo. Recuerde que dijimos una cosa. Este es el paralelo. Este es el paralelo de la creación. En la creación, el Padre dispuso, el Hijo habló, Él es el Verbo, el Espíritu animó o llevó a cabo. ¿Qué? También en la nueva creación que somos nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, el Padre dispuso salvarnos. El Hijo que es el Verbo, dijo, consumado es, tetelestai. ¿Ok? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no vengo hablando mis palabras. Él vino y el Espíritu Santo ahora es quien anima o hace estas realidades de la cual Cristo está hablando. Cristo habla en Marcos 16, 17 y 18. Bien, pero quien lo manifiesta, quien lo hace real entre nosotros, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, que es lo primero, y lo segundo es Marcos 16, 17 y 18. Señales. Tienen que ver señales. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una liberación en la iglesia? O vamos a creer que los demonios ya no llegan a la iglesia. Ya vamos a creer que la gente endemoniada ya no están ahí. Solo los santos, yo sé que llegan los santos, pero vamos a creer que no hay personas que no necesitan liberación en las iglesias ya. Ese es otro tema para otro día. ¿Okay? Obediencia al Espíritu Santo es la que activa el poder del Espíritu Santo a través de cada una de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, el creyente empieza a caminar en lo sobrenatural. ¿Ok? En lo sobrenatural. Ok. La última. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de uno, te vuelves atrevido y seguro. No estamos hablando de personalidad, estamos hablando de carácter. Hay personas que confunden personalidad con carácter. ¿Ok? Tu personalidad puede ser la de una persona tímida, pero el carácter te hace atrevido cuando se trata de cumplir tu llamado en el Señor. ¿Ok? La personalidad es tu presentación externa. Timidez, hay quienes los llaman payasos, hay quienes son estas. Pongámosle tu personalidad es tu máscara. Pero carácter es tu, usemos la palabra brújula. Moral interna. ¿Ok? Y esa refleja valores fundamentales, integridad, honestidad, todo este tipo de cosas.
Ok. So, cuando el Espíritu Santo, esa persona tímida, esa persona, y por eso yo le digo a la gente, hermano, no se cohiba te dan una parte para predicar y, ay, escoja a otra persona, o te dan un cargo en la iglesia, ay, usted tiene el Espíritu Santo, debe ser tan así, ¿me entiende? Usted tiene el Espíritu Santo. Si usted piensa que lo va a hacer con su propia fuerza, con razón tiene tanto miedo, pero cuando usted dice, tengo miedo, pero cuando llegas ahí, el Espíritu Santo viene sobre ti, Y hermano, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Veamos, por favor, Lucas 22, 54 al 62. Voy a resumirles la historia. Llevaron a Jesucristo para ser interrogado por los sumos sacerdotes. Pedro estaba por ahí cerca y encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada lo reconoció al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro le dijo, hombre, no soy. Como una hora después, otro afirmaba, verdaderamente también estabas con él, porque es Galileo. Y Pedro responde, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro niega a Jesús. Ahora él caminaba con Jesús, pero su falta de confianza, su falta de fe, su falta de valor, su falta de muchas cosas que podemos nombrar. Uno puede preguntar, ¿de qué sirvió andar con Jesús y todavía salir así? Pero hay un elemento, ¿ok? Hechos, capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. Hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y Juan estaban predicando, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, los mismos que interrogaron a Jesucristo. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones eran como 5,000. Entonces el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, o sea, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los mismos que interrogaron a Cristo, poniéndolos en medio, enfrente de todos, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8 está la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Note que él no pudo hacer eso la primera vez porque todavía la promesa no había sido derramado sobre él. Ahora, hay un instante donde el Espíritu Santo los usó y podemos tocar eso en otro momento, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le digo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La fuerza sobrenatural del Espíritu Santo para cumplir el llamado, la cual no pudo hacer la primera vez. Ahora, si recordamos la primera vez que Pedro estaba con Cristo, le dijo, no, si se vienen contra ti, vienen contra mí también. ¿Qué tenía Pedro? No tenía el Espíritu Santo. Tenía Pedro lo que muchos cristianos tienen, emocionalismo. Emocionalismo. No me desconecten ahora.
¿Ok? No me desconecten ni me hagan muecas. 9:05, pero vamos a tomarlo. Muchos creyentes tienen emocionalismo. No, vamos para adelante. Esto va para adelante. No. Esto huele a gloria. No. En un instante, pero en el próximo momento los vemos colapsados. ¿Ok? Los vemos súper colapsados. Tienen emocionalismo y por eso la próxima semana queremos hablar sobre la manifestación del Espíritu Santo, porque por mucho tiempo el emocionalismo ha matado la identidad y la imagen de la iglesia. Pedro le digo a Cristo, yo voy a estar contigo hasta el final. Le preguntaron 3 veces y los negó, porque tenía el emocionalismo, no tenía la promesa todavía. Pero cuando vino sobre él el Espíritu Santo, él tuvo vigor, él tuvo confianza, él se volvió un atrevido, no tenía pena, no tenía miedo. Mano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 13. 3 versículos después de la que leemos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían como habían estado con Jesús. No tenían mucha letra, no tenían mucho. Nosotros tenemos el beneficio del estudio y parece que estamos 10 años atrasados de estos hombres de la Biblia, que no tenían letra, pero se miraba el poder y las señales del Espíritu Santo. Bueno, este es un desafío para nosotros. ¿Ok? El que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer nada en la iglesia. El que no tiene el Espíritu Santo no puede decir que es cristiano en el trabajo o en la escuela o esto. El mismo proverbio lo dice, Proverbio 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Ok? El justo, el que vive conforme a la justicia de Dios, el que tiene el Espíritu Santo confiado. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y cuál es ese el poder de Dios para salvación? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No nos avergonzamos porque es el Espíritu Santo el que nos da ese atrevimiento, el que nos da ese vigor, que nos da ese poder sobrenatural. Si tienes el Espíritu Santo, debes de estar caminando en lo sobrenatural. Ahora vamos a pausar en eso porque vamos a ver la próxima semana cómo lo sobrenatural ha llevado a muchos a actuar en la carne, en el emocionalismo y todos otros tipos de desórdenes. ¿Ok? So, oh my gosh, me pasé otra vez. Yo siento que no me van a volver a dar una clase otra vez. Perdón, un fracatal, les pido perdón. Pastor Ari, no sé si todavía quiere que hagamos preguntas o simplemente, pero yo les entrego la parte y usted decide si quiere dar comentarios o preguntas o cosas así. ¿Está el pastor Ari o el pastor Valentín? ¿Uno de ellos va a tomar la parte? Aquí estoy, pastor. Ok, siervo, le entrego la parte y ahí usted hace conforme el Espíritu le diga. Gracias, Pastor Bayris. Está pues muy enriquecida, la verdad. Yo entré un poquito tarde por cuestiones de trabajo, le avisé al Pastor Valentín. Pero en la segunda parte que yo entré, yo creo que está muy enriquecida, muy nutrida y no dudo, hermanos, que haya dudas. Aprovechemos, hermanos, unos 5 minutos más. Si alguien tiene dudas, por favor, no se la quede. El pastor Bayres aún está conectado. Así es que si hay alguna duda o algún comentario, hermanos, por favor, el pastor Bayres aún lo tenemos aquí en cámara. Así es que adelante, hermanos. Muy buena enseñanza. Gracias, Pastor Bayres. Amén. Dios le bendiga, siervo. Yo nomás quisiera, Dios les bendiga, amén. Yo quisiera aportar y felicitarle. Todas las clases son bonitas, pero hoy se voló la barda. Estuvo muy, como decía el pastor Ari, muy enriquecida, ni se notó el tiempo que se iba. Para mí creo que todavía le faltaba como media hora. Eso sí.
Dicho sea de paso, hermanos, todos los exponentes, yo sé que aquí hay varios, mi hermano Fidel, Sí. Francisco, Josué, varios de los que están en cada punto les di una prédica prácticamente, hermanos. Aprovechenla ya nomás, ya simplemente vuelvan a repasar y prácticamente les dio, en el momento que yo me conecté en la segunda faceta, fácil les dio ahí 4 sermones. Entonces, sinceramente es un gema esto, lo que se nos está dando. Aprovechémoslo, hermanos, los que se les da y tienen ya el privilegio de exponer la palabra, hermanos, pues muy enriquecida, muy clara, en el sano sentido, digo, muy sencilla porque se nos da a entender. No es que sea sencilla porque no tenga profundidad. Tiene mucha profundidad, pero se nos ha dado de una manera muy entendible, hermanos. O sea que celebro a Dios y celebro al pastor Jonathan por eso. Así es que, hermanos, antes no hay algún otro comentario, pregunta, por favor, hermanos, hermanas. Hermanos. En mi parte, Adelante. pues, yo expresé de que era una situación individual lo de la experiencia del Espíritu Santo, porque aunque estuve sellado con el Espíritu Santo, no lo sentí tan dentro de mí hasta que tuve una experiencia aparte, en la cual incluso lo he escuchado dentro de mí, he escuchado su voz, la que me guía, y cuando me dice cuándo hablar, cuándo callar, qué hacer y qué no hacer. Por eso fue mi respuesta de cuando dije que era una experiencia individual. Sé que estoy sellado desde el principio, que lo acepto en mi corazón, pero sentí la presencia de él después de un tiempo. Era lo que tenía que aportar. Pues indudablemente, hermano, yo no estuve en esos comentarios, pero pues quien nos lleva al arrepentimiento pues es el Espíritu Santo y Jesús dijo, no me elegiste ustedes a vosotros, yo os elegí a ustedes, ¿no? Entonces nadie puede llamar al Señor Jesús si no fuese por el Espíritu. Obviamente la experiencia personal pues lo hizo tener un encuentro con Dios, pero Dios ya estaba ahí. O sea que Job era un hombre temeroso de Dios, pero sin en cambio después de la prueba fue cuando él realmente conoció a Dios. Después de que pasó la prueba fue cuando dijo, antes de oída te había oído, ya era temeroso de Dios, ya honraba a Dios, pero no había tenido ese encuentro con Dios. Entonces, cada quien lo tiene de una manera diferente, ¿no? Los apóstoles estuvieron con Jesús, estuvieron con el mismísimo Dios, pero después que vino el Espíritu Santo tuvieron esa gallardía, tuvieron esa atrevimiento, esa osadía para hablar con fluidez, porque el Espíritu Santo les volvió a recordar lo que Jesús les había dicho. Entonces, indudablemente cada quien tiene una experiencia diferente, pero pues no ajena a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo creo que todas de las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros tiene que estar de acuerdo conforme dice la Biblia, porque si alguien dice, ¿sabe qué? Mi experiencia con Dios es que me puse a ladrar, y eso ya no es bíblico. O sea que como muchas locuras que están saliendo ahora, ¿verdad? Que se pueden a ladrar o se pueden hacer tanta barbaridad, no. Y de eso vamos a hablar la próxima semana de las manifestaciones y... Pero, Pastor Biden, la semana que viene me dijeron que usted no tenía clase porque sí, en 2 semanas. Tienen 2 semanas. Ok. 2 semanas. Ok, mis Dios amados. le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, soy la hermana Edith. Tengo una pregunta. Muy buenas noches a todos. Yes. Tengo Diga, una pregunta para el pastor, para el maestro Jonathan. diga. Amén. Hello. Yes, diga. Pastor, Dios le bendiga. Mi pregunta es, cuando nosotros estamos en un culto y algunas personas dicen, hoy el culto se sintió pesado, se sintió aburrido, y tal vez no todas las personas sintieron lo mismo que esa persona hizo un comentario. ¿Qué tiene que ver ahí cuando tal vez el culto está, verdad, está bonita la alabanza, se siente, verdad, la presencia, pero algunas personas dicen, no, es que yo sentí el culto hoy bien aburrido, lo sentí pesado, no sé, lo sentí diferente? ¿Es porque la persona no tiene el Espíritu Santo o esa persona no le da libertad al Espíritu Santo? Me gustaría saber ahí qué sucede, porque a mí me han hecho la pregunta, personas que, verdad, que tal vez invitamos a la iglesia y me dicen, no sé qué pasó, dice, pero hoy no me sentí igual como otras veces. Entonces me gustaría saber ahí qué pasa cuando esas personas se sienten así en un culto.
Ahí podemos tocar un poco con la expresión que dijo el siervo, la experiencia personal. Y en sí no estamos descartando la experiencia personal. Cuando aceptamos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Pero Pablo dijo una cosa, no apaguéis el Espíritu. Ahora, veamos que él está hablando a la iglesia que no apaguen el Espíritu. En otras palabras, el diablo no puede apagar el Espíritu. Los demonios no pueden apagar el Espíritu. Es algo intencional que nosotros hacemos. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo, pero no darle al Espíritu Santo porque no traemos la mentalidad correcta, no traemos el espíritu correcto. Nuestro espíritu no se conecta a la del Espíritu. O quizás nuestras expectativas, porque a veces queremos encajar que el Espíritu Santo moverse solo de cierta forma, y eso lo voy a hablar la próxima semana, si me permite por lo menos esa parte de la respuesta, en cómo nosotros hemos hecho el mover del Espíritu Santo en sí algo cultural, ¿entiende? Que si no lo vemos como estamos acostumbrados, ya lo denominamos como que no está bonito el culto. Podemos tener el Espíritu Santo y no darle la libertad, ¿me entiende? O a veces, pastor, perdón, pastor, a veces, pastor, me ha tocado escuchar comentarios que dicen, oh, yo solo siento el Espíritu Santo cuando canta tal persona, pero cuando dirige el culto tal persona, yo no siento el Espíritu Santo. Entonces, es cuando yo a veces me he preguntado, entonces esta persona no es el Espíritu Santo, sino que es emoción. Eso es lo que yo me pregunto yo misma. Y eso vamos a elaborar la próxima semana en ciertas cosas que han, como dije, matado la identidad y la imagen de la iglesia pentecostal. Y eran ciertas cosas que la iglesia pentecostal hacían que era una bomba de tiempo, no era sostenible. Y tarde o temprano ese tipo de formato que tenían iba a causar lo que ahora vemos en la iglesia pentecostal, los extremos, que es lo que voy a hablar la próxima semana. Gracias. En 2 semanas, perdón. Sí. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, buena pregunta. Amén. ¿Alguien más tiene comentario? Hermanos, no se olviden que no hay clase la semana que viene, sino dentro de 2 semanas el maestro Biden va a estar disponible para que no se conecten la semana que viene. Pastor Baires, que el Señor le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga, sierva. Pastor, mire, yo tengo una pregunta. Usted dijo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía específicamente para en cierta situación o cierta cosa, ¿verdad? Y que ahora el Espíritu Santo permanece. Por ejemplo, por la gracia del Señor, nosotros, el Espíritu Santo nos ha traído el convencimiento a nosotros que Él está en nosotros. Pero, por ejemplo, que alguien se apartara del Señor y pecara voluntariamente con conocimiento y dijera, pues, en realidad yo ya no quiero saber de esto y cualquier cosa, y se aparta. No quiere regresar por algún motivo, se va a otra religión o qué sé yo. ¿El Espíritu Santo se aparta de esa persona? Bien, el Espíritu Santo no va a estar donde no le dan morada, ¿entiendes? El Espíritu Santo no va a estar. Si la pregunta es si hay perdón para una persona así, de lo que entendemos, el único pecado que absolutamente descalifica a una persona es lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Pero si una persona rechaza al Espíritu, el Espíritu Santo no va a morar donde no le den entrada. Cristo no lo querían en las sinagogas, pues Él se fue, ¿me entiendes? Y así sucesivamente, el Espíritu Santo donde lo contristan
donde todos los contristamos, pero si nos humillamos con fe y un corazón contristo y humillado, no somos rechazados. Pero el que lo rechaza completamente, pues sí, el Espíritu Santo no va a morar donde a él no se le da entrada. Ok, pastor. Muchísimas gracias, pastor. Amén, sierva. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, pues yo creo que hay mucho que hablar acerca de esto, ¿no? En su momento el pastor Baires va a seguir hablando acerca de este tema. Lo cierto es lo que sí, muchas veces uno con prejuicio resiste al Espíritu Santo, y es cuando el espíritu se contrista. Algunos dicen yo sentí gozo, otros salen amargados, salen peor que como entraron. ¿Por qué? Por el prejuicio de su corazón. Por eso Pablo dice a los efesios, no contristéis el espíritu, porque el espíritu es una persona, el espíritu se contrista. Pero bueno, hermanos, el tiempo es avanzado. Solamente queremos comunicarles, me parece que el pastor Valentín ya debe estar en su servicio. Queremos avisarles, hermanos, que el siguiente miércoles 17, si Dios permite, no habrá clases. Las clases van a ser el día 24, hermanos. Yo sé que muchos celebran Navidad, el mundo celebra Navidad, nosotros no lo celebramos. Espero que vayan, que estén en la clase, ¿verdad? Así es que el día 24 hay clase, pero el siguiente, que es el 31, que es el año nuevo, la mayoría de nosotros esperemos que las aguas estén calmadas, que nos podamos reunir. Así es que el 31 tampoco va a haber clases, hermanos, y comenzamos el primer miércoles de enero. Hablaba yo con el pastor Jonathan esta tarde, y como van a ser 2 clases que él no va a dar por el año nuevo y por su campaña, y él necesitaba 2 clases más en su tema, en lo que está dando. Entonces, el mes de enero, todo el mes lo va a estar usando aún el pastor Baires. Entonces, en este mes que estamos de diciembre, solamente va a haber clase el 24, hermanos. Recuerden, márquenlo en su calendario. Solamente el 24. Los demás miércoles del mes que restan no va a haber. Así es que si alguien no se conecta al 24, daremos por asentado que está celebrando Navidad. 24. Sí. Amén. Palabras de Hermelindo, pastor Baires. Sí, a ver, te lo va a llevar el diablo. Bueno, pastor, hermanos, no, es una broma. Espero que estén conectados el día 24. De antemano les adelanto, hermanos, porque tal vez no me van a ver conectado a mí, van a decir el pastor está celebrando Navidad. No, hermanos, si Dios permite, yo tengo planeado estar en México esa fecha, y pues en el pueblo que yo vivo es muy difícil que haya señal. Entonces, pero creo que ustedes van a estar en la clase el 24, y el primer miércoles de enero pues comenzamos una vez más. Amén. Así es que acuérdense, de este mes solamente el 24 hay clase, y comenzamos entrando el año, amados. Si es que no se me olvida nada, creo que solo es eso, hermanos. Así es que les pido oraciones. Mañana salgo para Chiapas. amén. Por favor, oremos por el pastor Baires. Tiene campaña en el estado de Chiapas, México. Así es que llévenle en sus oraciones, hermanos. Lleven en oración a los jóvenes, hermanos, por primera vez, representando a Estados Unidos. El grupo de alabanza de Puerta al Cielo va a estar ministrando la convención. Me parece que uno de los jóvenes de Nueva York les va a estar apoyando por primera vez, hermanos. El pastor Jonathan, él ya estuvo antes, pero él solamente fue con 2 músicos, creo, me parece. Él ya estuvo allá en la convención. ¿Cómo existe Dios, varón? ¿O fue todo el grupo, varón? Sí. Bueno, pero en ese tiempo el pastor aún no, él fue de invitado, él aún no era salvo, pero ahora ya es salvo, porque ya pertenece a ICAP. Apenas Dios le quería regalar su salvación en ese momento, pero ahora ya está más que santificado. Amén. Así es que, hermanos, por favor, en el buen sentido, oren por los hermanos, por los jóvenes. Van a estar
participando en los primeros 2 servicios del día viernes. Va a estar ministrando los jóvenes o los hermanos pues de aquí de Estados Unidos. Por primera vez vamos a representar el área 2, hermanos. Así es que por primera vez el área 2 va a estar desfilando. Espero que el siguiente año el pastor Sergio, no sé si se encuentre por ahí, ojalá Dios quiera que el siguiente año el pastor Sergio pueda mandar algún representante del área 1, ojalá y que nuestro hermano Santana y nuestra hermana Gaby, los hermanos que pueden, pues nuestro hermano Juanito, los hermanos Oscar, la hermana Sandra, ojalá y que Dios quiera que sus hermanos Cuellar, ¿verdad? Todos los que tienen la posibilidad, ojalá y que el pastor Sergio mandara unos representantes que representaran el área 3, el área 3 de Texas. Ahorita ya tal vez muy pronto, pero hermanos, vamos a estar allá si Dios nos lo permite. Así es que, pues agradecemos de sus oraciones, hermanos, y pues si Dios permite, pues estaremos retomando las clases el primer miércoles de enero, pero el día 24 tienen clase, amén. Así es que, hermanos, gracias por su tiempo, Pastor Baires. Dios te siga usando, Dios te bendiga, que Dios te lleve con bien, que sea un éxito, sea respaldado por el Señor allá en el país de México, que las almas sean salvas, que cuando eches la red salga llena, amén, que salga llena, porque ese es el propósito. Así es que, hermanos, les invito, vamos a orar al Señor, agradecer y poner en las manos de Dios al Pastor Baires, amén. Yes. Padre, te bendecimos. Te alabamos, mi Señor. Te damos gracias por este momento tan precioso en el cual hemos compartido de tu enseñanza, de tu palabra. Nuestros hermanos abren su corazón para aprender de ti, mi Dios eterno. Yo te ruego, mi Señor, que sigas usando poderosamente la vida del Pastor Baires, que le sigas dando aún más de esa gracia, mi Señor, esa sabiduría, entendimiento para guiarnos, para instruirnos con tu palabra que es viva, que es eficaz. Yo te ruego, mi Señor, que tu ángel sea con él en aquel lugar, mi Señor amado. Tú conoces sus pensamientos y la intención de su corazón, mi Dios eterno. Permítele, Señor, deleitarse en ti para que él pueda ver tu obra, Señor, cumplida con el propósito por el cual él va, Señor, a México. Respalda, Señor, tu palabra en sus labios. Dice tu palabra, Dios mío, que son hermosos los pies de los que anuncian la paz, de las buenas nuevas de Jesús. Y ese es el motivo por el cual va, Señor. Tu palabra misma dice, los que con lágrimas sembraren, con regocijo cosecharán. Irá caminando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con gozo trayendo sus gavillas, mi Señor. Premiale, mi Dios eterno. Yo sé que nada de lo que él hace, mi Señor, quedará sin recompensa, porque cada acto, Señor, de todos nosotros está siendo escrito en los cielos y no quedará sin recompensa, porque tú eres un Dios justo, mi Señor amado. Bendice su salida, su entrada del Pastor Baires. Bendice mis hermanos que estarán participando en la convención. Úsales poderosamente. Glorifica tu nombre, mi Dios, como siempre lo has hecho. Te ruego, bendice a cada pastor, a cada ministro, cada diácono, cada uno de mis hermanos que están presentes, mi Señor. Dales de tu gracia, mi Señor, de tu sabiduría, tu entendimiento. No les dejes, no les desampares. Líbrales de todo mal, mi Dios eterno. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. En ese nombre también te exaltamos y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Amén. Amén. Bueno, mis santos, pues que Dios me los bendiga. Si no los miramos antes, feliz año. Amén. Y esperemos que el siguiente año 26 entren con más fuerza, con más deseo de servirle a nuestro Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Amén. Pueden desconectar su micrófono para despedirse, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones. Jonathan Baires. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los cuide Bye. poderosamente. Bye, babies. Bye. Bless you. Buenas noches. Ya está el abuelo Felipe. Lleve muchos saludos a México, Pastor Ari. Claro que sí, hermano Ramiro, de su parte. Bendiciones a las nietas de Minnesota y a las de Waukegan. Amén. Mano Phil, hermana Gloria, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Hermana Olga. Dios te bendiga, pastor. Niñas, I love you. Mira tu tío Jeffrey. Voy a ir en diciembre, a fin de año.
Acá la esperamos, hermana. Pero Dios, ahí voy a estar. Claro que sí, si no tiene dónde llegar, aquí está su casa, hermana. Amén, gracias, pastor. ¿Se puede? Sí, Dios les bendiga. Adiós. Dios los bendiga. Adiós, chicas. Dios nos bendiga. Ay, chamaca. 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 ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dice mamá? Chamaca. Y nos vemos mañana. Mañana. Ok, hasta mañana. Chamaca. Te le va, hermano. La I. El hermano José. Bye, niñas. Bye, Melissa. Bye, pa. Bye. Pasen buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bye, chamaca. Cuídate de ahí, que la pases bonito en México. Un abrazo. Gracias, hermanos. Espero que el siguiente año allá te mire yo también. Amén. Este año me voy a Honduras, el 25 me voy en la mañana. Ok, pues prepárense, hermanos. Seguimos preparándonos seguimos haciendo planes para el Congreso. Dios quiera que no se trunque por lo que está pasando, pero los planes siguen. Esperemos en Dios que sí, en Charlotte, ¿no? Sí, si Dios permite, en Charlotte. Primero Dios, ahí nos veremos. Bueno, mis santos, Dios me los bendiga. Hermana Gloria. Adiós. 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 Déjame que no ven.